Y yo me equivoqué ahí con Lula, porque Lula había dado una declaración y dijo, esto es muy bueno porque ahora van a haber gobiernos democráticos en América. Y Lula era también trabajador siderúrgico, había algo que nos unía. Me invitó al Foro de Sao Paulo, que cuando yo llegué aquí en el 2017 me la encuentro aquí en Miami. Oye, la Odebrecht aquí construyendo. La Odebrecht que ha sido el brazo para corromper a todos los liderazgos de todos los países de América Latina. Yo creo que también ellos siempre han manejado la idea de combatir, ¿no?, la influencia norteamericana en la región. Han tratado Yo creo que primero no tiene adversario. Pero usted ve a la izquierda en la región fortalecida, sí, de Hugo Chávez. La gran mayoría de esos países han sido empobrecidos por estos líderes. Claro. Venezuela, un país con una riqueza tremenda en los años 50, también los 60, los 70, los 80, en fin. Todas las personas que conocieron a Venezuela en esa época, antes que llegara al poder la revolución de Chávez, antes que llegara este personaje que resurgió intentando dar un golpe de Estado en el año 1992, que estuvo encarcelado, fue indultado y recibido en La Habana en el año 1994 por Fidel Castro, que le prometió en su momento, cuando lo recibió en esa oportunidad, como si fuera un jefe de Estado, porque estuvo en la escalerilla del avión esa noche de diciembre, y le prometió que iba a ganar la presidencia en Venezuela, que se postulara como presidente en Venezuela, que La Habana lo iba a ayudar. Quien haya conocido esa Venezuela y vea la Venezuela actual, donde hay gente comiendo los latones, donde hay gente que ha tenido que exiliarse, donde han existido éxodos por toda la región, donde millones de venezolanos han abandonado a su familia, han abandonado sus costumbres, su idiosincrasia. Realmente, quien haya conocido el antes de la Venezuela de Chávez y la compara con la Venezuela actual, que sigue siendo chavista, madurista, realmente llora, porque las transformaciones que deja en su gente, en sus calles, en la sociedad, el comunismo, a mí de verdad que me emociona muchísimo y me hace literalmente un nudo en la garganta hablar de este tema. Hoy tengo de invitado en el espacio a este líder político, luchador social, Pablo Medina. Pablo, las consecuencias de esa revolución chavista, de ese socialismo del siglo XXI, no solo en Venezuela, sino en la región, ¿cuáles han sido? Bueno, en primer lugar, para el caso de Venezuela y de ciertamente la región, fue el haber construido, impulsado, organizado un proyecto político destructivo, como es el Foro de Sao Paulo, que fue creado en conjunción con Fidel Castro, por Lula da Silva. Y vean ustedes lo que ha ocurrido desde la creación, que fue en el año 1991. Y yo me equivoqué ahí con Lula, porque Lula había dado una declaración y dijo, a raíz de la caída del muro de Berlín, Lula dijo, esto es muy bueno porque ahora van a haber gobiernos democráticos en América. Y ya yo conocí a Lula, porque yo fui dirigente siderúrgico, yo trabajé en la siderúrgica de Guayana, como en la fábrica, en el departamento hornos eléctricos, candela y polvo. Y ahí fundé desde la fábrica el movimiento matancero, la Causa R. Y Lula era también trabajador siderúrgico, había algo que nos unía. Y me invitó al Foro de Sao Paulo. Claro, en esa primera reunión no recuerdo que haya estado el G2 cubano, pero evidentemente estaba por detrás. Y había otros, pues, como 60 personas de América del Sur, básicamente Argentina, Chile, Paraguay, brasileños, en fin, y uno que es mexicano. Y después se dio esa reunión en 1993, en la cual yo estuve ahí tuve apenas 2 años y me di cuenta que eso iba por el lado de control de Fidel Castro y me retiré inmediatamente, no fui más a las reuniones del Foro de Sao Paulo. Pero a lo largo del tiempo, el Foro de Sao Paulo ha cabalgado en el continente, ha cabalgado
sin ningún obstáculo el Foro de Sao Paulo. Y desde Brasil se creó Lula con la Odebrecht, la empresa brasileña, una empresa que cuando yo llegué aquí en el 2017 me la encuentro aquí en Miami. Oye, la Odebrecht aquí construyendo. La Odebrecht que ha sido el brazo para corromper a todos los liderazgos de todos los países de América Latina. A todos los liderazgos. Por ejemplo, en Venezuela le dio dinero a Maduro como candidato y a Capriles en la oposición. Y se manejaba así en todas partes. En Perú igual, en Colombia, aquí, allá, en todo el continente. Un control completo por el lado de la corrupción, pero también por el narcotráfico, ¿no? También por el lado del narcotráfico. Venezuela nunca fue productor de droga, sino que comercializaba la droga, ¿no? Una forma de salir. Pero después se convirtió en un gran producto. En este momento es un factor de producción importante Venezuela. Pero es todo el continente. Todo el continente prácticamente vinculado a la droga, vinculado a la corrupción, a los crímenes. Y después vino entonces el Tren de Aragua como parte de un brazo de Maduro, del cártel de los soles, el Tren de Aragua, que lo conformaron y formaron a 40.000 personas allá en Tocorón, y lo fueron desplazando cuando vino el COVID, que fue también un plan de China, un plan de todos estos factores, incluidos laboratorios en Estados Unidos, el señor Fauci, con los chinos, el COVID, y entonces en el caso de Colombia, por ejemplo, de los 40.000 enviaron como 10.000. Y ese Tren de Aragua, la gente no olvida eso con facilidad, conmovió Colombia. Estuvieron a punto de derrotar a Iván Duque. Y en Chile también al presidente lo obligaron a hacer una constituyente, porque se unieron con el Partido Comunista en Chile, se unieron en Perú igual, en el Tren de Aragua, y hasta aquí llegaron, pues. Entonces, todo eso es manejado desde el Foro de Sao Paulo. Ahora, no hay antídoto. Aquí hemos tratado aquí en Miami, de crear una fuerza hispana. Ha habido con nicaragüenses, Ariel, Montoya y otros hondureños, del grupo Morazán. Hay gente, uno que otro cubano, Colombia y venezolano. El Foro de Sao Paulo, y retomando la conversación sobre él, yo creo que también ellos siempre han manejado la idea de combatir, ¿no?, la influencia norteamericana en la región. Han tratado de crear un foro económico, pero también un foro político en la región que combata al neoliberalismo, así lo dice, al expansionismo, así lo dice como siempre estos líderes de izquierda aquí en la región. Yo cuando veo el tema, y a mí me apasiona también el tema del Foro de Sao Paulo, cuando yo veo el Foro de Sao Paulo, que tuvo que crear también el Grupo de Puebla, porque la influencia de líderes de izquierda en la región, me viene a la mente en Bolivia Evo Morales, me viene Néstor Kirchner, me viene también Cristina, la esposa del fallecido Néstor Kirchner. Pero fíjate que yo no veo que el Foro de Sao Paulo esté activo actualmente. Yo lo veo bastante disminuido. Vamos a hablar de aquí de Sudamérica, la llegada al poder de un personaje como el presidente de Argentina, Milei, con una retórica de derecha. Ya el pueblo argentino sabe lo que es la izquierda, como destruyeron esa nación los Kirchner en este caso. ¿Tú crees que el Foro de Sao Paulo esté fortalecido, esté trabajando a las sombras, que el Grupo de Puebla pueda inyectar nuevamente al Foro de Sao Paulo? Tu lectura me gustaría conocerla. Yo creo que primero no tiene adversario. Porque Estados Unidos, por ejemplo, tú ves los discursos del pasado, en la doctrina Monroe, recuerdo la política de Kennedy, que era Alianza para el Progreso, Eisenhower en 1950, todos eran discursos ciertamente, e incluso en el año de 1947 se crea en Río de Janeiro el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece, y todos esos discursos, que ellos no aceptarían, Estados Unidos, que países amenacen
al continente americano, a todo lo largo del continente, que no se quitaban en la Guerra Fría ninguno de esos factores. Pero no, eso fue un simple discurso, porque en este momento está Lula en Brasil, Foro de Sao Paulo, tienes en Colombia a Petro, tienes también en Perú, en Chile, a Boris. Tienes a Boris. Tenemos a Nicaragua, al matrimonio de Ortega. Tienes a Honduras, tenemos a México, a Cuba. Y Canadá, este tipo, el hijo de Fidel Castro, no, el primer ministro. Bueno, tú ves ahí realmente un avance. Y no digamos las islas con las que Fidel Castro inventó, y a todas esas islas de 50.000 personas, 100.000 personas, le daban categoría de país, la incorporaban a la OEA. Pero usted ve a la izquierda en la región fortalecida. Sí, cómo no. Sí. Pero, y además, porque eso no es una izquierda. Porque yo creo, y perdóname, me parece que es un error de darle categoría política a lo que es un malandraje, lo que es un narcotráfico, porque Lula es un criminal. Sí, pero bueno, defienden también las ideas de izquierda, por eso es que la categoría en este caso, muchos la llamamos gobiernos de izquierda, porque ellos llegan al poder, tratan de permanecer en el poder y tratan de ganarse la gran mayoría que lo sigan, que sean gente empobrecida. Que la gran mayoría, fíjate que esto es lo contradictorio de lo que vienen siendo estos movimientos y estos líderes que nacieron después de la llegada al poder de Hugo Chávez. La gran mayoría de esos países han sido empobrecidos por estos líderes. Claro. No es que la pobreza haya estado a la mano en estos países de Sudamérica. El ejemplo vivo es Venezuela. Venezuela es un país con una riqueza de petróleo tremenda, con una economía muy bien concebida. Ahorita me hablabas de la deuda externa de Venezuela, cómo fue pagada y cómo fue aumentada, que usted tiene estudios al respecto. Entonces, es un vivo ejemplo de que realmente la región no es tan pobre como lo pintan estos movimientos de izquierda. Tú sabes que yo fui en la primera reunión del Foro de Sao Paulo. Yo planteo el tema de la deuda. Y luego la próxima reunión que fue en el 93 en Cuba lo planteo y tampoco... Y no le interesaba. No es que no les interesa de verdad. No les interesa, nunca. Y yo después he estado leyendo, cuando hay reuniones, he estado leyendo sus declaraciones. Para nada, no les importa. En Venezuela, por ejemplo, la deuda que yo puedo demostrarlo, y lo demostré ante la iglesia. Yo me reuní con el Papa Juan Pablo II. Fui al Parlamento Mundial en Namibia, en África, y fui el primer orador de ese evento donde habían 800 personas de todas las nacionalidades, y abrí yo el debate con el tema de la deuda externa, bien explicado, la deuda no solamente de Venezuela, mundial, ¿no? Y le dije, yo comencé diciendo, mire, el tema de la deuda es tan importante que en la oración del Padre Nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, como se rezaba antes, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y fue cambiada por perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque es más fácil perdonar una ofensa que una deuda. ¿No? Yo sé, cambiaron esa oración pero eso fue la banca internacional que presionó al Vaticano en algún momento para cambiar la oración, ¿no? El sentido profundo, porque eso estaba vinculado al jubileo, a la parte, digamos, del Génesis, del Deuteronomio, por ejemplo. Ahí está el jubileo. Cada 7 años se deja de pagar la deuda para lograr unir a la humanidad, ¿no? Ese es el sentido profundo. Bueno, en América estos gobiernos del Foro de Sao Paulo cada día se endeudan más. La deuda externa en Venezuela, que nosotros consideramos que estaba paga porque teníamos los documentos, cuando vino la constituyente, Chávez admitió una deuda que no existía ya. Y con China y con Rusia, la deuda creada por ellos llegó a $200.000 millones. Y es una deuda que empobrece a la región, claro, que empobrece a nuestros países. Pero fíjate que lo que es la política, y a mí me encanta conversar con personas inteligentes, este tipo de temas.
En los Estados Unidos, la administración actual, por ejemplo, de Donald Trump, está combatiendo la inmigración, está tratando de que frenar esa frontera abierta que tuvo la administración pasada, que es real, pero que todas las administraciones antes de Biden también han tenido las fronteras abiertas, porque aquí existen millones de indocumentados que no vienen precisamente de hace 4 años atrás. Esto es un problema estructural, es un problema que ningún partido político quiere resolver y es la realidad. No sería fácil para los Estados Unidos tratar de incentivar las economías de estos países, tratar de evitar, ¿no?, de que vengan a la región, a este caso, a esta nación, a los Estados Unidos, personas buscando una economía o tratando de salir de la pobreza. Fíjate que hay cosas que yo no entiendo. ¿Cómo los Estados Unidos puede ir al otro lado del mundo, a Medio Oriente, intervenir, sacar dictadores y permite dictaduras en su patio trasero? E hizo bien en la Segunda Guerra Mundial al crear el Plan Marshall para Alemania y para Japón. Está muy bien, felicitaciones. Es una tremenda obra que ha levantado Europa frente a la Unión Soviética, Rusia y China, ¿no? Que son, y Europa quedó destruida totalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya hoy por hoy vemos una Europa que realmente, fíjate qué interesante este detalle que quiero conversar con usted, una Europa que realmente, estructuralmente, luce hasta mejor que los Estados Unidos, que es la potencia mundial. Bueno, y en América nunca ha habido un plan Marshall para América Latina. Eso lo planteó Marcos Pérez Jiménez cuando hubo la Convención Panamericana en Caracas en 1954 y estaba presente el embajador del presidente Eisenhower. Bueno, y lo planteó. Bueno, esa fue una de las razones por las cuales le dieron el golpe de Estado a Pérez Jiménez, promovido y apoyado por la CIA aquí en Estados Unidos. El golpe a Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez tenía una moneda fuerte y tenía un plan para desarrollar, y lo venía haciendo, y lo logró, ¿verdad? Después incluso iba a recuperar el Esequibo, que es de Venezuela. Bueno, y se convirtió en un líder. Hasta la revista Time le dedicó el personaje del año a Pérez Jiménez. Uh-huh. Entonces, realmente no ha habido una política de Estados Unidos para América Latina. Un plan Marshall para América. Ahorita, ¿le conviene las dictaduras en la región a los Estados Unidos? Da la impresión que fuera así. ¿Tú sabes cuántos millones? Hay 260 millones de pobres en América. Pudiendo haber aquí, apoyar con todos esos recursos un plan Marshall para América Latina, como lo hizo en Japón y Alemania. ¿Por qué no hacerlo en América? Y en el caso de acá, yo le he escrito varias cartas al presidente Donald Trump, y yo sé que se le ha enviado a gente cercana a él y públicamente. Y yo le dije, usted va a tener, está diseñada una política económica que va a ser exitosa, sin duda. Los aranceles y toda esa política y la utilización de inteligencia artificial y las grandes inversiones que vienen, va a ser demasiada, una economía en desarrollo, que ya usted tiene aquí el personal. ¿Por qué no hace un censo para saber con cuántas personas cuenta y qué clase? Por ejemplo, si usted hace un censo, se va a encontrar que del 1.300.000 venezolanos, el 54% tiene títulos universitarios y el que no lo tiene es técnico de algo. Se va a encontrar con una extraordinaria mano de obra venezolana. Cuba es igual, y Nicaragua. Entonces haga un censo, es lo mejor, porque hay un amigo mío que me llamó por la radio y me dijo, no, Pablo, lo que pasa es que la ley es la ley. Es verdad, la ley es la ley, pero hay leyes que son injustas. Entonces uno lo va a admitir porque sea la ley así nada más. Por ejemplo, le dije yo en una entrevista que me hizo, no, es que la ley es la ley, pero está bien, la ley es la ley, pero el Sanedrín, por ejemplo, ordenó a Pilato que asesinara, que montara, que torturaran y llevaran a la cruz a Jesucristo. Y eso es la ley del Sanedrín. Y eso es justo. Yo quiero preguntarle a usted, porque realmente los venezolanos llevan 25 años esperando su libertad. Los cubanos llevamos 66 años esperando la libertad. Nicaragua también lleva unos cuantos años esperando la libertad. ¿Cómo usted ve, después de la presidencia de Donald Trump, que es un presidente que llegó al poder y ha prometido
cambiar el mundo. Yo, mi punto de vista, creo que el mundo va a ser distinto después de estos 4 años de Donald Trump en el poder. Sí. La influencia china, que está tratando de endeudar a los países para tratar de colonizarlo de esta manera en el siglo XXI, porque la colonización del siglo XXI viene precisamente con esta deuda que China está tratando de llevar a todo el mundo, a todos los países de la región. ¿Cómo usted ve el mundo dentro de quizás 10 años con todos los cambios políticos que se están mirando? Antes de decirte cómo veo el mundo, porque esto también tiene mucho que ver con el mundo y la región, porque sí, me gustaría también su punto de vista. Yo creo que no ha habido realmente una consecuencia con la historia de Estados Unidos, con la creación de Estados Unidos por parte de los gobiernos demócratas y republicanos, porque este país se construyó gracias no solamente a la participación del general de Washington, George Washington como presidente, que fue un gran presidente, porque para lograr la libertad de Estados Unidos tuvo que contar obligatoriamente frente a los ingleses con el reino de España, con el reino de Francia y el reino de España. Imposible la independencia sin la participación del general Galvez aquí en la batalla de Pensacola. Si no, no hay libertad de independencia de Estados Unidos. Y el apoyo que le dio el mariscal Lafayette ¿cómo se llama? A George Washington. Y bueno, esa es parte de la historia. En esta batalla de Pensacola, ahí estuvo Francisco de Miranda, que era el asistente del general Galvez. Y él conoció a George Washington, al coronel Smith, Washington. A todos los padres fundacionales de la nación. Y él llega, después que libra la batalla, y ayuda y salva la Revolución Francesa en la batalla, no me acuerdo el nombre ahorita, una batalla famosa. Él se viene, en 1803 llega a Nueva York y se reúne con todos ellos, con Jefferson, con Smith, con Washington, todos ellos, en 1803. Y 2 años después, todos ellos apoyaron a Francisco de Miranda y zarpa en 1805, 2 años después, del puerto de Nueva York para liberar la independencia de Venezuela. Y ahí los primeros mártires de la independencia de Venezuela fueron 9 americanos. Con esa historia, ¿por qué los gobiernos demócratas y republicanos permiten, chicos, 60 años en Cuba, ¿vale? ¿Cómo no van a apoyar el pueblo cubano? O el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Venezuela. Y no estoy pidiendo que metan hombres, que nos apoyen a nosotros a la resistencia, que nos apoyen. Nosotros tenemos un plan para liberar a Venezuela. Pero no hay apoyo, no hay forma de comunicarse con el Departamento de Estado y con el presidente Trump. Entonces tal pareciera que el gobierno de los Estados Unidos le interesa tener esas dictaduras en la región. Estamos casi ya llegando al final del espacio y quiero que me hables, ¿no?, de un libro suyo que se llama Cara del Crimen, que habla precisamente de la muerte del dictador Hugo Chávez. Y ¿dónde lo podemos encontrar? Aprovecha la oportunidad para que las personas puedan buscar, porque es un libro muy interesante. De verdad, yo voy a comprarlo y se lo digo aquí públicamente porque me interesa, porque yo soy de los que cree que a Chávez, la muerte de Chávez fue provocada por La Habana. Necesitaban, y es mi lectura muy personal, necesitaban una persona más manipulable en el poder en Venezuela para seguir extrayendo ese petróleo y las riquezas naturales de ese país. Y había un conflicto entre Hugo Chávez y Fidel Castro. No solamente por el liderazgo, porque Chávez ya lo había desplazado mundialmente, ¿no?, sino que había un proyecto, el proyecto de la Gran Colombia, volver a otra vez a plantear lo que hizo el libertador Simón Bolívar, que lo hizo con las armas y bueno, falló por otras razones, ¿no?, al final. Pero volver a la Gran Colombia. Y entonces Fidel Castro lo llamaba Cubazuela, Suela de Venezuela. Sí. A inicios de los años 2000 era un término que se manejaba, hasta más se manejaba hasta un billete, el Sucre creo que se iba a llamar. Exactamente. Y Chávez la llamaba Venecuba. Eso produjo un enfrentamiento. Y Chávez además cometió el error de montar una reunión donde estuvo Otero, que era embajador en Venezuela. Sí.
Y se dice también que estuvo Carlos Slim, que era ministro de Relaciones Interiores, y el canciller. Inmediatamente Fidel Castro los destituyó a todos. Y ahí arranca ese problema de Chávez, sustituye a Chávez, y tenía en la mano un póker que era Nicolás Maduro, que se había ido a Cuba y estudió en la escuela política Ñico López. Después se lo pone de espaldero a Hugo Chávez, de espaldero. No, y un personaje como Maduro con un coeficiente intelectual muy pobre, sí. Le convenía precisamente a Fidel, que era un tipo muy hábil, con un coeficiente intelectual, porque no se puede negar que era un tipo muy inteligente, claro. Bastante elevado. Continúe. Bueno, y entonces se lo coloca de espaldero, después lo lleva presidente de la Asamblea Nacional, después lo coloca como canciller, y faltando pocos meses para morir, le exige que lo coloque como vicepresidente a Nicolás Maduro. Ya estaba cerca de la muerte. Ya Nicolás Maduro, Fidel Castro y Nicolás Maduro, en el momento en que violan el féretro del Libertador, ahí es donde le hacen la inoculación del cáncer, eso está en el libro, y bueno, y entonces dan los pasos para que a la muerte. Hugo Chávez, yo les quiero decir que murió. Lo que hizo en Venezuela y en el mundo lo pagó en vida. A él le amputaron una pierna y eso nunca se supo porque el 8 de diciembre del 2012, cuando hace una reunión con Diosdado Cabello, con Nicolás Maduro, para despedirse de Venezuela. Antes de irse para Cuba fue esa reunión, el 8 de que la televisaron, por cierto. Sí, entonces él ahí no se vio pues porque cubrió bien, que estaba en silla de ruedas ya. Y también lo ratificó el Pollo Carvajal. Bueno, y además de eso, después de eso, él se fue el 10 de diciembre. El 12 lo perdió conocimiento, ya no soportaba los dolores. Y se dice que él no murió en la fecha que dio el régimen de Venezuela, ¿verdad? No, murió el 30 de diciembre. Y ahí está, al 5 de enero, 5 días después, viene el embalsamador del Vaticano a Cuba. Llega a La Habana, le habían pagado $800,000 para que embalsamara a Chávez. Y el pasaje ida y vuelta al embalsamador del Vaticano. Eso está en el libro, el nombre. Y cuando llega y ve el cadáver, dice, no se puede embalsamar. ¿Por qué? No se puede embalsamar porque ustedes lo metieron en formol y el formol dañó los tejidos conectivos y no lo pudieron embalsamar. Tenían tremendo problema, ¿no? Y ya estaba en ese momento Nicolás Maduro asumiendo de vicepresidente a presidente, como hicieron aquí con Biden, con firmas electrónicas, ¿no? Dando decretos. Pero a partir del 30, todo lo que ha hecho Maduro es ilegal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ganar tiempo, y le piden a Zapatero que fabrique 2 muñecos de cera. Y Zapatero habla yo tengo también en el libro Cara y Crimen, está el nombre de un artista que trabaja para el Museo del Prado y el Museo de Londres. Le pagaron $20,000 por cada muñeco de cera. Y enviaron 2 muñecos de cera para Caracas. Y 2 carros fúnebres de la funeraria San Vicente, allá en Medellín. Llegaron, por un lado, esto y los 2 muñecos de cera. Entonces fijan la presión muy grande, porque yo fui, por ejemplo, decían que estaba en el hospital militar. Yo fui 2 veces al hospital militar. Me metí a la brava al hospital militar. No, que esté en tal parte, me metí para allá. Así, con un coronel allá. Era mentira, no estaba allá. Ya había muerto el 30 de diciembre. Y eso lo dice el Pollo Carvajal también, que murió. Todo lo que hacen. Entonces el 5 de marzo, con esa presión, llega y colocan ahí un carro fúnebre dentro con uno de los muñecos de cera. Y tenían en la Academia Militar otros muñecos de cera y en otro féretro. ¿Por qué? Porque del hospital militar a la academia eran varios kilómetros, como 10, 15 kilómetros. Había un sol madre, ¿no? Lo que había en ese momento. Y se podía el muñeco, con el calor, tú sabes, derretir, claro. Derretir por la cera, pues. Sí. Entonces tenían ya preparado allá otro muñeco de cera.
Bueno, la madre de Chávez, el día en que se hace el acto, que invitan a todos los presidentes, a la Kirchner, a Dilma Rousseff, el otro. Entonces, Sí, todos los presidentes del Foro de Sao Paulo estuvieron ahí. Y entonces, bueno, estaba la madre ahí. Estuvieron transmitiendo todo eso, creo que una semana por televisión, porque estos regímenes hacen show mediáticos con cualquier acontecimiento. Tú sabes que colocar miles de personas detrás, con lágrimas, la gente que fue tenía dolor llorando, hombres y mujeres y niños, detrás de un muñeco de cera, chico. Es como una ofensa reírse una vez más burla de ese y entonces pueblo. cuando habla en el féretro, la madre lo ve y hace así. Y le dice bajito al esposo, ese no es mi hijo. Y esa parte no salió más nunca del Canal 8, el canal oficial, más nunca. Todos esos detalles los podemos encontrar en su libro, Cara de Crimen. Cara de crimen. Carecrimen. Sin la D. Sin la D. Carecrimen. ¿Dónde? Así lo llamó la suegra de Elmar Marman cuando lo conoció. ¿Dónde podemos encontrar esta publicación para que la audiencia que le interese? En Amazon. Carecrimen, Pablo Medina, en Amazon. Ahí tenemos bastantes, quizás temas polémicos, temas que realmente fueron escondidos al pueblo y al mundo entero. Y aparece también el fast track, porque Fidel Castro le ordena a los médicos que le corten las cuerdas vocales a Hugo Chávez. Ya yo lo había dicho públicamente. Y aparece el fast track de médicos cubanos en la foto. El tipo con dolor, sin anestesia, con el fast track, y le cortaron las cuerdas vocales a Chávez. Wow, ahí interesante, de verdad. Foto. De verdad que vale la pena buscar esta publicación, este libro, y deleitarse con todas estas historias, que no son historias, que son realidades que ocurren de manos de regímenes maquiavélicos como el de Cuba, para tratar de influir en la política de Venezuela. Y no solo en la política de Venezuela, sino también en la política de toda la región. Tremenda conversación. Me encantó recibirlo aquí. Una conversación con una persona muy inteligente, una persona que tiene mucho que aportar, no solo a la lucha de Venezuela, sino también a la lucha latinoamericana en general.